términos generales, comunicación es el proceso de transmisión y recepción de ideas y formación de mensajes. Es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra, alterando el estado de conocimiento de la entidad receptora. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes, que comparten un mismo repertorio de los signos y tienen unas reglas semióticas comunes. Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información, mediante habla, escritura u otro tipo de señales. Todas las formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje, un receptor y un canal. La comunicación verbal es aquella que se establece entre dos o más personas y tiene como medio de transmisión el aire y como código un idioma. Cada vez que nos comunicamos hacemos un lenguaje, pero una forma muy particular de usar el lenguaje es la comunicación verbal, que corresponde el intercambio de información entre las personas sin hacer uso de la escritura, de signos, de gestos o señales, sino utilizando únicamente la voz para transmitir una información. Factores de comunicación verbal. 1. El tono de voz. Nos sirve para expresar una gran variedad de emociones, actitudes, estados de ánimos y enfatizar palabras o frases. Y dice así: pasé, la vi, se sonrió, tornó a pasar, al punto la miré, y él me dijo: señorita, vuestra sonrisa. El volumen. Se refiere a la intensidad de que se habla, es decir, si pronunciamos uno o más alto o bajo. El volumen que se debe adoptar dependerá la situación en donde nos encontremos. El otro día el gobernador para San Jacinto y le preguntaron: ¿dónde queda la alcaldía de San Jacinto? Y dice: hombre, tú te bajas de Betioqueo, donde Patacón alto y juzgas para abajo. La rapidez en el hablar. Sirve para expresar el estado de ánimo que tiene la persona. La pronunciación. Es la articulación clara y correcta de las vocales y de las consonantes de las palabras que se utilizan. Se deben evitar amplios sonidos equivocados. Una pronunciación mala hace perder la intención del que nos está escuchando. Y en el sentido opuesto, una pronunciación excesivamente marcada produce más impresiones desagradables al que escucha. Los silencios. Cuando se habla se hace pequeñas pausas o silencios que cumplirán diferentes funciones. Características de la comunicación verbal. Permite obtener respuestas inmediatas al mensaje dado a otras personas. Es vulnerable a ser complementada mediante gestos, además y otros medios auxiliares. Es la más elemental y económica cuando las personas están cerca. Todo ser humano lo puede realizar, salvo discapacidad física o mental. Permite identificar o distinguir a las personas aun cuando no la estamos viendo. Facilita correcciones inmediatas del mensaje al propio emisor. Permite utilizar un mismo mensaje para hacerlo llegar a muchas personas. Permite utilizar un mensaje claro, ya que hay un margen de error para corregirlo. Posibilita retener el mensaje en la distancia y en el tiempo. Ventajas y estas son desventajas. No, es que mira las ventajas. Comunicación no verbal. Es la que se da mediante indicios, signos y carecen de estructura sintáctica verbal, por lo que no pueden ser analizadas. La comunicación no verbal afecta la relación personal, ya que transmite información sobre la personalidad. Los canales de comunicación no verbal serían auditivos, raza, visual, tacto, olfato, movimientos corporales, gestos, etc. Entre los sistemas de comunicación no verbal tenemos lenguaje corporal.
Nuestros gestos, movimientos, el tono de voz, nuestra ropa e incluso nuestro olor corporal también puede formar parte de los mensajes cuando nos comunicamos con los demás. Antes quiero aclarar que yo, sí, lo que voy a decir no es falsa modestia, sino que es la realidad lo que siento. Yo no soy escritor, yo soy más que todo ganadero. El lenguaje icónico. En él se engloban muchas formas de comunicación, como la mirada, que es un indicador activo de escucha, de que estamos prestando atención a las demás personas con las que interactuamos, y que se emplea para regular los puntos de palabras entre los dos o más interlocutores. Tiene función de sincronizar, acompañar y comentar la palabra hablada. La sonrisa. Está considerada como un indicador de habilidad social positivo como gestos de pacificación. Los tipos de sonrisa son: auténtica, sirve para expresar experiencias emocionales; amortiguada, se intenta disimular las emociones experimentadas; tristes, se expresan emociones negativas. Gestos y movimientos del cuerpo. Los gestos de las manos y la cabeza sobresalen de los demás. Factores que pueden afectar la gestualidad. Concepciones de orden cultural que condicionan conductas gestuales, actitudes recíprocas de los comunicantes. Expresión facial. Son los gestos asociados a ciertas emociones, cuyo mecanismo no depende directamente de nuestra voluntad, sino de fuerzas nerviosas que accidentalmente generan o inhiben ciertos movimientos musculares. Ventajas de la comunicación no verbal. Lograr posicionamiento positivo. Comunicar sus ideas con muchas fuerzas. Interpretar desde una posición objetiva lo que piensan los demás. Imponer sus ideas o conceptuar desde un propio punto de vista. La comunicación en la actualidad es muy imprescindible para esta sociedad, debido a que en esta época de sociedades modernas y avances tecnológicos, la comunicación es la principal fuente que da arranque a todos estos fenómenos que cada día que pasa van desarrollándose para garantizar un futuro mejor en la humanidad.